A esta hora saludamos en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, a Naya Meki. Ella es portavoz de UNICEF, que reporta que luego de este terremoto están afectados por lo menos 150.000 niños. UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Nagua, bienvenida al programa La Noche. Quisiera que nos hicieras un primer reporte de la información que ha llegado a UNICEF, de los principales riesgos que en este momento enfrentan los niños que terminaron afectados por este terremoto en Ecuador. Buenas tardes. Lo que sabemos es con la cifra de 150.000 niños, como usted dijo, afectados, hay riesgos de protección, pero también riesgos de salud. ¿Qué quiero decir? Estamos en una zona que ya tiene problemas de Zika, tiene malaria, con riesgo de dengue y chikungunya. Entonces es importante que los niños tengan mosquiteras para que podamos protegerlos de las enfermedades. Pero también en ese tipo de circunstancias puede haber problemas de enfermedades transmisibles por el agua no potable. Cuando no hay agua, cuando no hay agua potable, la gente puede a veces encontrarse obligada a tomar cualquier agua que no es saludable. Eso puede crear enfermedades de diarrea y generalmente los niños son los más afectados. Por eso estamos tratando de brindar asistencia en esa área, dándole mosquiteros, también mandamos tabletas para purificar el agua. Pero también hablé de riesgo de protección. Y eso significa que en ese tipo de circunstancias, cuando los niños en la mitad del caos, la gente está huyendo de casas, está a veces durmiendo afuera, como escuchamos, hay un verdadero riesgo que los niños sean separados de sus familiares. Y ahí hay un trabajo que tenemos que hacer para asegurarnos que identificamos a esos niños y que podamos reunirlos con sus parientes, vecinos o otros miembros de la comunidad. Naya, en este momento, ¿esos niños están recibiendo la atención que necesitan o ustedes han evidenciado que debido a la gran magnitud que tuvo esa catástrofe natural, esos niños quizás no están recibiendo la atención que necesitan? Mira, estamos trabajando con los aliados ahí en el país, estamos trabajando con agencias humanitarias, estamos trabajando con el gobierno para brindar la asistencia que se merece y estamos también trabajando con nuestras oficinas de UNICEF en el mundo para poder recaudar fondos para esa crisis. Estamos en el terreno, tenemos equipos en el terreno en Quito, pero también en Pedernales, en Esmeraldas, que están ahí para identificar las necesidades de los niños y para poder brindar la asistencia que necesitan y que merecen. Naya, en este momento, si hacemos un análisis a futuro, ¿cuál crees que serán las consecuencias más fuertes que tendrá en la infancia este terremoto en Ecuador? A largo plazo, la infancia en general, ¿cómo termina afectada por una catástrofe natural de estas magnitudes? Claro, porque las consecuencias van a ser físicas, pero también psicológicas. El aspecto físico, porque hay todo el trabajo de reconstrucción que tiene que empezar. Puede haber enfermedades, discapacidades adentro de los niños, para los niños heridos en el terremoto. Puede haber un impacto sobre la educación, porque en ese momento no pueden ir a la escuela, entonces hay que trabajar de manera rápida para asegurarles a los niños que vuelvan a la escuela rápido, pero también hay el impacto psicológico, porque uno no tiene que olvidar que ese tipo de trauma puede dañar a los niños a largo plazo, y entonces por eso el trabajo que podemos brindar en UNICEF es darle asistencia psicológica a los niños para que vayan más allá de esa experiencia que, como dije, puede ser bastante traumática. Es Naya Meki, portavoz de UNICEF. Le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche. Hemos querido hoy desde diferentes aristas entregarle información a todos nuestros televidentes, no solamente de lo que sucede en Ecuador, sino también de la forma como ellos pueden ayudar, como pueden ayudar nuestros televidentes hasta ahora. Naya, para despedirla quiero preguntarle esto: si un televidente quiere apoyar a estos 150.000 niños que usted referencia en este momento como víctimas directas de esta catástrofe, ¿cómo pueden ayudar?
Pueden ir al sitio de UNICEF, unicef.org, para saber lo que estamos haciendo y cómo pueden ayudar también, pero también pueden dirigirse a nuestra oficina en Quito. Estamos en las redes sociales, estamos en Twitter, estamos mandando información, estamos compartiendo maneras con la que la gente puede dar y ayudar a esos chicos. Muchas gracias, Nayua, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Vamos directamente a Washington ahora, DC, a los Estados Unidos, con los protagonistas de la noticia. Saludo a Ciro Ugarte, él es director de preparación para emergencias y desastres de la Organización Panamericana de la Salud. Señor Ciro, bienvenido a la noche de NTN 24. Muy buenas noches, Jefferson. Un saludo cordial desde Washington. Gracias por estar con nosotros, porque sé que detuvo el trabajo que ustedes han venido realizando, un trabajo contrarreloj para entregarle ayudas a todas estas personas que terminaron damnificadas por este movimiento telúrico. Señor Ciro, ¿cuál es el último reporte que usted tiene de la situación en ese momento en Ecuador? Bueno, en este momento hay gran cantidad de daños a establecimientos de salud que se pudieron verificar desde muy pocas horas después del sismo del sábado en la noche. El equipo de país de la OPS junto con el equipo del Ministerio de Salud de Ecuador pudieron movilizarse en las zonas más afectadas y en menos de 24 horas fueron los primeros equipos que llegaron a evaluar la infraestructura, por ejemplo, en zonas como Pedernales, donde verificaron que aunque el centro de salud no había sido afectado, la gran cantidad de demanda de atención médica y de heridos graves tuvieron que ser movilizados a otros hospitales de la zona. También quisiera resaltar que en este momento existen más de 21 equipos médicos, personal de salud, que han sido movilizados de todo el país a las zonas de emergencia. Y a veces nos fijamos, por supuesto, en los hospitales caídos, como el de Manta, que hace unos minutos hemos visto que sufrió severos daños. Pero también hay personal de salud que está enfrentando la situación y está movilizándose en la zona. Entonces, uno de los objetivos es la evaluación de daños en infraestructura de salud, el tema de agua y saneamiento, que es un tema prioritario, el tema de vigilancia epidemiológica, el control de brotes, particularmente el tema de Zika y otros. Señor Ciro, le quería preguntar precisamente sobre lo que mostraba Andrea Bernal, nuestra enviada especial, directora del programa Zuna la Noticia, que ella está en el lugar de los hechos, el lugar donde terminaron afectadas todas estas familias por este terremoto. Ella mostraba un hospital convertido en ruinas. En este tipo de terremotos, ¿no pensaría uno o no esperaría uno que precisamente las estructuras más fuertes fueran los hospitales y los colegios? En este momento vemos prácticamente una serie de consultorios médicos que quedaron convertidos en ruinas. ¿Qué conclusión puede sacar usted de esto? Bueno, la conclusión es exactamente la misma que usted dice. Los hospitales tienen que continuar no solamente en pie, tienen que seguir funcionando en caso de desastres. Y eso fue una decisión de los ministros de Salud de las Américas de varios años, que empezaron con la iniciativa de hospitales seguros. Y esa iniciativa ha venido implementándose en Ecuador, y si es que esa iniciativa no se hubiera tomado en serio y no hubiesen hecho los correctivos desde hace varios años, hubiésemos visto muchos más hospitales dañados. En este caso tenemos 2 hospitales, de los 24 hospitales que están en la zona más afectada y los más de 100 hospitales que están, digamos, en todas las provincias en emergencia. Sí, un hospital caído es un problema serio y entiendo que en este momento se están tomando no solamente las medidas para esos establecimientos que han sido dañados, sino para asegurar que cuando se reconstruyan o cuando se reparen los establecimientos de salud, se asegure que sigan funcionando. Eso implica cambios de normas. Y esas normas tienen que ser aprobadas por otros con código de construcción, siguiendo el ejemplo de varios países. Colombia es uno de los países que aprobó el tema de código de construcción antes que muchos otros países, Perú, claro, Chile y otros. Sí, y Ecuador está siguiendo en la línea también. Lo que preocupa es hasta dónde las construcciones que hay en este momento, o mejor, qué porcentaje de esas construcciones en cada una de nuestras capitales del continente americano cumplen con esa ley. Porque resulta que en muchos casos y en muchas ciudades la gran cantidad de construcciones son completamente antiguas
y preceden a este tipo de legislaciones que lo que buscan precisamente es que estas estructuras sean fuertes. Señor Ciro Ugarte, director de preparación para emergencias y desastres de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, le agradecemos el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche y a todos nuestros televidentes en el continente americano. Es un gran placer estar con ustedes. Gracias. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Yo los invito a que continúen con nosotros. En la segunda parte vamos a estar con expertos, con sismólogos, expertos en la atención de ese tipo de emergencias, precisamente analizando qué tan preparadas están nuestras capitales del continente americano, cómo está Caracas, cómo está Bogotá, cómo está Santiago de Chile, para enfrentar una tragedia de la misma magnitud que en este momento sufre y llora el territorio ecuatoriano. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.